Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en tiempo de elecciones, continuamos realizando entrevistas importantes. Esta noche vamos a conversar con Giovanni Atariguana, quien es candidato asambleísta de Pichincha por el distrito Centro-Sur de Quito en representación de la alianza Claro que se puede, las listas 2, 17 y 20. Giovanni, buenas noches, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle. Muy buenas noches, Jacinto. Un fuerte abrazo, un saludo a todos quienes nos miran en las redes sociales. Es un placer para quienes habla poder participar. Estamos buscando un curul con Yacu Pérez para representar a los quiteños y quiteñas del centro sur de la capital. Giovanni, ¿por qué decidió postular a asambleísta de Ecuador, en este caso de Pichincha, por el distrito sur, distrito centro-sur de Quito? Primero, Jacinto, porque toda la vida hemos estado dedicados a defender al pueblo. Desde que éramos estudiantes del Mejía, luego de la Central, cuando asumimos una posición de izquierda, resolvimos luchar en las calles, en las cortes y en este caso en la Asamblea para defender los derechos de la población. Y a propósito de estas elecciones anticipadas, si en la Asamblea estuvieron representados los corruptos, hoy debe ir gente honesta. Si había gente vaga que no llevaba proyectos, hoy debemos ir gente trabajadora comprometida con el pueblo. Y lo hacemos desde el Distrito Centro Sur, porque efectivamente ahí es el distrito más grande y populoso de la capital. Los quiteños y quiteñas que vivimos en el sur, por supuesto, representamos a las clases trabajadoras. Ahí está la mayoría de maestros, de jóvenes, más de 1.200.000 personas, y estamos hablando de cerca de 800.000 electores, casi como Manabí y más que la SUAY. Esos quiteños y quiteñas se merecen tener una representación que valga la pena en la Asamblea Nacional. Sí, el centro sur de Quito es enorme, Giovanni. Entonces, ¿cuáles van a ser las propuestas que usted presente en la asamblea, Giovanni? Bueno, el distrito centro-sur es de San Blas hasta Guamaní. Por el occidente, por supuesto, la Magdalena, Chiribulo, la Santiago, la Mena 2, todo lo que es Chillogallo, la Mata Bucarán, la Ecuatoriana, Nuevos Horizontes. Hablamos de Caupicho por el oriente, hablamos de la Nueva Aurora. Estamos hablando de San Bartolo, de la Ferroviaria, de Chimbacaya, de la Ciudad de México. Es un distrito muy populoso que tiene gente muy trabajadora que ha sido abandonada por los gobiernos. Para aceptarte un caso, Jacinto, no hay universidad pública, no hay cupos en la central, no hay cupos en la Politécnica, y la juventud en el sur hace rato reclama una educación superior. Por eso, la primera es una vieja aspiración de la juventud del sur de la capital. Nos proponemos el año 2024 dar inicio, fundar por fin la universidad pública para los jóvenes del sur. Hay el proyecto académico, hay el comité productor de los barrios, de los maestros del sur, de la juventud, el proyecto académico sustentado por catedráticos tanto de la Salesiana como de la Andina y de la Universidad Central, y con Yacu Pérez vamos a poner el presupuesto el próximo año para que empiece este sueño para los jóvenes de Quito. Con Yacu, porque somos parte de ese proyecto político, nos proponemos resolver lo urgente. En un gobierno corto necesitamos dar respuestas inmediatas al tema de seguridad, al tema de medicinas para nuestros mayores, para nuestros niños del sistema público y, por supuesto, generar fuentes de trabajo. Junto a la educación son los pilares fundamentales de nuestra propuesta. ¿Es factible, es posible esta oferta de crear una universidad en el sur de Quito, Giovanni? Por supuesto que sí. Te comentaba que eso implica una inversión inicial de 5 millones y 15 millones para su institucionalizarle en 5 años como manda la ley. Pero se requiere voluntad política. Pero al mismo tiempo vamos a devolver el presupuesto que todos los gobiernos neoliberales le quitaron a la universidad pública para que la central, que hoy apenas ofrece 6.000 cupos cuando hay 50.000 postulantes, al menos el próximo año duplique la oferta académica. Es que si el gobierno que viene no invierte en educación, obviamente no estamos invirtiendo en el futuro, porque si nuestros jóvenes tienen acceso a cumplir sus sueños, a formarse, a tener las posibilidades de un trabajo, obviamente si hay trabajo y educación es el mejor antídoto para combatir la inseguridad.
Claro que se puede, hemos ubicado incluso el terreno, hay 14 hectáreas en el sector del Girón, un terreno municipal que le vamos a solicitar al municipio efectivamente lo destine a esta obra tan importante, que además de cumplir los sueños de la juventud en el sur, dinamizará la economía, porque en torno a una universidad que se irá consolidando en el tiempo, por supuesto, se reactivará la economía del sector. Aquí importante, entonces, en el Jirón de Chillogallo se puede construir esta universidad, porque les iba a sugerir, por ejemplo, en el sur, en la Arcadia, en la Ciudadela del Ejército, hay votado sin terminar una unidad educativa del milenio que iba a ser el Central Técnico. El presidente Lazo lo único que hizo es cambiar el nombre de Central Técnico a Isabel Robalino, pero no ha puesto un ladrillo, no ha reiniciado la construcción, y sería bueno que terminen ese colegio, esa unidad educativa, o que también ahí funcione Una algunas facultad, por facultades. ejemplo. Por supuesto, bienvenida a esa inquietud. Pero el tema es que con Yacu Pérez, las prioridades del gobierno para mirar hacia el futuro, ya echar abajo el pasado de los gobiernos anteriores, es invertir, entre otras cosas, en educación. Se requiere más presupuesto para reabrir las escuelas cerradas, para que la juventud tenga acceso suficiente, para que los maestros sean contratados. Te comento un dato. Al sistema público de educación le faltan 70,000 maestros, el mismo número de maestros que hoy están graduados, pero están desempleados, lo cual resulta una contradicción monumental. Los niños, los jóvenes les faltan maestros y los maestros no tienen empleo. Eso debe comenzar a cambiar. Y no es una cuestión muy difícil. Hay 18,000 partidas docentes de los jubilados del magisterio que simplemente el gobierno de Lazo y antes del de Moreno se han guardado. Por cada maestro jubilado se pueden desdoblar las partidas y duplicar el número de maestros. El 2024, en ese presupuesto que vamos a aprobar a fin de año, tiene que constar un concurso nuevo para dotar de docentes para que los niños, los jóvenes tengan maestros y maestras suficientes. Giovanni, ¿qué se puede hacer desde la Asamblea para que mejore la atención en salud en los hospitales públicos y también en el IES? Porque hasta hace unos pocos años había todo en estos hospitales y ahora casi no hay nada. Se puede y se debe hacer mucho. Primero que con Yacu Pérez hemos hecho un compromiso, tanto con la salud como con la seguridad social, Jacinto. El día martes firmamos un compromiso con los afiliados, los trabajadores del FUD, el Seguro Social Campesino, los jubilados, para defender el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Qué se requiere? Primero, que bajo el cadáver de nosotros no se va a privatizar jamás el IES, que le pertenece a los afiliados, porque somos nosotros que mes a mes cotizamos ahorramos de nuestro salario un 20% para ir acumulando prestaciones, tanto en jubilación como en el tema de salud. También implica que Yacu se ha comprometido a reconocer la deuda histórica que tiene el Estado ecuatoriano, tanto por el tema del 40% del aporte estatal de pensiones, como en el tema del Fondo de Salud. Me refiero a la atención de jubilados y enfermos catastróficos. Estamos hablando algo más de 20,000 millones de dólares. Obviamente no se pueden pagar de golpe. Por eso hemos dicho, con Yacu vamos a establecer, primero reconocer la deuda, porque seamos claros, todos los gobiernos anteriores de Correa, Moreno y Lazo no cumplieron sus obligaciones con el IES. No nos olvidamos que durante 4 años el aporte estatal se quitó vía ley, obra y gracia del señor Rafael Correa. Eso desfinanció el fondo de pensiones. Y ningún gobierno, los 3 últimos, no han pagado lo que corresponde a la atención de salud. Entonces, eso hay que cambiarlo. Un cronograma claro de pagos que establezca tiempos y plazos. Y vamos a empezar con algo que anunció Yacu Pérez el día martes, haciendo dación de pago el Banco del Pacífico. En lugar de que algún avivato de los banqueros de siempre se coja este banco que hoy es público y que es rentable, vamos a pagarle en especie, como dice, al IES, para que esa rentabilidad o de esa rentabilidad se comience a fondear la seguridad social. Tercero, se plantea que el IES debe hacerse una auditoría. No nos olvidamos que además de caja chica, el IES ha sido botín político de los gobiernos. Correa le entregó a Ramiro González el IES
y fue saqueado. Esa no ha sido la excepción ni con Moreno ni con Lazo. Eso debe terminar. Y finalmente, vamos desde el Parlamento a hacer una nueva ley de seguridad social para mantener el sistema de solidaridad, de universalidad, que son principios básicos de la seguridad social, para que tomen las decisiones, no el gobierno moroso, no los patronos que también son morosos, cerca de $2,000 millones, sino los verdaderos y auténticos dueños que somos los afiliados. Ese es nuestro compromiso. Así comenzaremos a ubicar que los dispensarios del IES, tanto urbanos como campesinos, en los hospitales, tengan efectivamente condiciones, haya personal médico suficiente, haya insumos y, por supuesto, haya medicinas. En el caso de la salud pública, por supuesto, eso pasa por el presupuesto, mi estimado Jacinto. Hay que poner el presupuesto suficiente para por lo menos cubrir el cuadro básico de medicinas, porque no es posible. Antes nos quejábamos que solo nos daban paracetamol. Hoy ni siquiera hay paracetamol ni curitas en los centros de salud, en los hospitales. Eso debe cambiar. Y parte de eso es, por supuesto, romper con las mafias que han lucrado en los sobreprecios de la medicina. A eso vamos con Yaku y también desde la Asamblea. Sí, hay mucho que hacer en el tema IES, Giovanni, porque el IES puede y debe brindar una mejor atención a todos sus afiliados y también a los jubilados, Giovanni. Por supuesto, eso es vital. Somos casi 3.800.000 afiliados. Por eso es que no va a pasar a aquel sueño de los banqueros de privatizar el BIES y llevarse el ahorro de los trabajadores. Tampoco caben esas propuestas del señor Augusto de la Torre, viejo funcionario del Banco Mundial, que nos plantea subir los años de aporte, que al fondo es subir los años para la jubilación, y menos aún, que bajen las pensiones futuras, porque quieren calcularlo no sobre los 5 mejores años, como es ahora, sino sobre los últimos 20, 25 años. Eso no significa, porque los afiliados no somos responsables de la crisis que tiene el IES. Vamos a rescatar el IES y esa va a ser, por supuesto, como dice la Constitución, también una responsabilidad del gobierno popular de Yaku Pérez. Estamos conversando en vivo con Giovanni Atarihuana, candidato asambleísta de Pichincha por el Distrito Centro-Sur de Quito, por las listas 2, 17 y 20. Giovanni, usted aparece en la lista 2, es decir, está muy visible. Por supuesto, hemos hecho una alianza con 4 fuerzas políticas del centro hacia la izquierda. Además de Somos Agua, que es del partido de Yaku Pérez, está el Partido Socialista, Democracia Sí, y por supuesto, Unidad Popular. Estamos en el casillero número 2. Para votar por Yaku, por Giovanni, hay que votar 2. Y obviamente hemos hecho listas únicas en todo el país, lo cual nos muestra una unidad de acción. Pero esta alianza, claro que se puede, no solamente de fuerzas políticas, sino de fuerzas sociales. Están las centrales sindicales, la Unión Nacional de Educadores, del Seguro Campesino, organizaciones de ecologistas, de organizaciones feministas, inclusive empresarios pequeños y medianos. Están también profesionales, académicos, a los que nos une la necesidad de, con honestidad, tomar el rumbo del país. Es hora de, Jacinto, dejar atrás el pasado. Todos los otros 7 binomios han representado los mismos de siempre. Luisa es Correa, Otto es Moreno, Villavicencio es Lazo, Yaku es del pueblo. Esa es la diferencia. Los que ya gobernaron ya lo hicieron mal, no resolvieron los problemas, son responsables de la actual situación. Ahora debemos ver hacia adelante, hacia lo nuevo, hacia el futuro. Y esa es la opción que tenemos con Yaku Pérez y las listas 2. Giovanni, ¿qué van a hacer desde la Asamblea y desde el gobierno para reactivar la economía del país y sobre todo para crear empleo para los jóvenes y para todos? Eso es lo que nos pide la gente en todo lado. Cuando caminamos por las cuadras, cuando caminamos Caupicho, la Nueva Aurora, cuando estamos en la Marín, la gente nos dice, ayúdenos con trabajo. Y este es un pueblo trabajador. Fíjate, Jacinto, que esta economía ecuatoriana está subsistiendo por nuestros hermanos migrantes que se parten el lomo en Estados Unidos, en España,
y que nos envían el último año cerca de 4.700 millones de dólares, las remesas, prueba que somos un pueblo trabajador. Con Yaku nos hemos propuesto reactivar la economía y hay medidas concretas. Primero, reactivar la obra pública. Vamos a triplicar la inversión del 2 al 6% del PIB, porque se requieren no obras faraónicas, pero sí rehabilitar las vías, las carreteras, rehabilitar las escuelitas, los colegios, atender los dispensarios médicos, los hospitales, y eso genera obra pública que al mismo tiempo crea empleos directos e indirectos. Pero adicionalmente nos proponemos bajar el IVA vía reforma tributaria desde la Asamblea del 12 al 10%. Eso significa devolver a las familias ecuatorianas cerca de $1.000 millones para que puedan comprar algo más. Un profesor, un empleado, un trabajador podrá comprar, por ejemplo, en la lista de útiles algo más, un par de medias, un par de zapatos con ese ahorro. Y eso dinamiza la economía. Si hay más ventas, además de que hay más recaudación, estamos hablando de que habrá más producción y por tanto se requerirán nuevos empleos. Por supuesto, tendremos una política desde la banca pública para dar crédito preferencial, pero no de mentiras como dice Lazo, de hasta $5,000 para los jóvenes emprendedores, para las mujeres cabezas de hogar, para los pequeños comerciantes, para el campo, en lo cual pueda hacer emprendimientos con acompañamiento y dar posibilidades de reactivación de la economía. Estas son algunas ideas emergentes. Por supuesto, este gobierno que va a ser de transición va a requerir políticas de largo aliento y eso es lo que necesitamos ahora, que obviamente bajan las tasas de interés, no por decreto, pero sí porque la banca pública compite con la banca privada. No podemos seguir pagando por un microcrédito en la banca privada 28 o a 30%. Así no se puede sostener ninguna economía. Vamos a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas con crédito y con estímulos. Pero también vamos a ver cómo hay una política adecuada para que los que deben tributar, que son las grandes empresas, lo hagan. Están por cobrarse, Jacinto, listos porque están fuera de todo litigio, $2,000 millones. 500 empresas. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque son cómplices. El Servicio de Rentas Internas, que está bajo la responsabilidad de la presidencia, una vez que Yacu Pérez gane en el mes de noviembre, vamos a cobrar a los morosos, porque con $2,000 millones, Jacinto, podemos comenzar a resolver los problemas de la gente en seguridad, en medicina, en educación y por supuesto en empleo. Qué importante, Giovanni, lo que están proponiendo. Muchas gracias a las personas que están viendo la entrevista. Pedimos que compartan esta entrevista con Giovanni Atariwana y también a los mensajes. Un mensaje de comandatoria que dice: buenas noches, un saludo. Desearía saber cómo van a llevar a cabo todas las obras que ofrecen, como la Universidad del Sur, si para eso necesitan recursos económicos. Y según tengo entendido, Yacu Pérez está a favor de que el petróleo siga bajo tierra en el Yasuní y perdamos recursos. Por supuesto que Yacu Pérez, Giovanni, vamos a votar sí, 1000 veces sí por el Yasuní y también para defender el Chocó andino. Tenemos absoluta claridad que lo primero es defender la vida, las fuentes de agua, y compartimos esa visión con la mayoría de la población y sobre todo la juventud. Pero los que hoy quieren mantener la explotación del Yasuní lanzan una campaña de falacias. Dicen que vamos a perder 1.200 millones del ministro Saltos Albite. Y candidatos de Correa, que él empezó la explotación del Yasuní, lo repiten, para que vean que no se diferencian mucho. Pero no hay tal, Jacinto. Los datos son precisos. Primero que el petróleo en el Yasuní es de mala calidad. Todo lo que succionan los pozos, el 90% es agua y el resto es brea. El costo de producción de barril del Yasuní está entre $35 y $50, más del transporte. Estamos hablando de que en realidad datos de Petroecuador, Jacinto, que constan en los alegatos de la Corte Constitucional, hablan que el Estado dejaría de recibir $140 millones. Eso es apenas el 0.5%
del presupuesto general del Estado, es decir, menos del 1%, que puede ser rápidamente reemplazable, pero además necesario, porque está en juego la vida de los pueblos en aislamiento voluntario, porque está en juego el oxígeno, que la Amazonía es pulmón, porque está en juego la mega biodiversidad que tenemos en el Yasuní. Pongo dos alternativas. Solamente quitándoles el subsidio eléctrico, que está vigente desde el correísmo, fíjense ustedes, para minería y petróleo, que llega cada año a más de 100 millones de dólares, ya habría un cambio de correlación. No estamos diciendo que no se explote el petróleo. El 85% tendrá que seguir siendo explotado. Tendrá que potenciarse ese recurso, porque necesitamos para la obra pública. Pero el Yasuní no debe tocarse. ¿De dónde vamos a financiar? Hay varios aspectos. Solamente revisando los subsidios, no de la gasolina que afecta al pueblo, no del gas, por eso hemos estado en las calles defendiendo al pueblo, sino de los grandes empresarios. Hay exoneraciones tributarias para el sector más rico, que son aproximadamente, digamos, 50 familias, en los cuales dejan de pagar el impuesto a la renta por cerca de 600 millones de dólares. Una fuente. Combatiendo la corrupción tiene otra fuente. Si hay un sistema de compras públicas, de licitación, y hay un gobierno honesto, nos podemos ahorrar 4,000 millones de dólares. Porque cuando no se roban la plata avanza. Según la CEPAL, solamente desde el punto de vista de la evasión hay 7,000 millones de dólares. Entonces, alternativas existen, por supuesto. Obviamente, se trata de tener un gobierno diferente, que piense en los 18 millones de ecuatorianos. Giovanni, ¿es aplicable ese eslogan cuando no se roban la plata alcanza? Por supuesto. Yacu lo demostró en la prefectura de la SUAY. Pero además, mi estimado Jacinto, es obvio que necesitamos poner por delante las prioridades. Si el pueblo no tiene medicina, si al pueblo le están asaltando todos los días porque la policía no está bien equipada, si la juventud no tiene acceso a la educación, ¿cuál debe ser la prioridad de un gobierno? ¿Pagar la deuda externa sin chistar? ¿O al contrario, pedir plazos a los multilaterales para renegociar la deuda y reactivar la educación? Nosotros no queremos volver al gobierno de Moreno, donde mientras el pueblo en medio de la pandemia no tenía atención en los hospitales, prepagaron 2,000 millones de dólares. Tú recuerdas, el señor vicepresidente Otto Sonnenholder. Esa no puede ser la prioridad de un gobierno. Lo primero de un gobierno responsable es pensar en su pueblo y a partir de eso, obviamente, reactivar la economía, a partir de eso, dar salud, medicina, y a partir de eso podemos negociar, obviamente, con los acreedores internacionales. Pero la primera deuda que Yacu va a pagar es la deuda con su pueblo. En el tema del IES es inaudito que en Ecuador suceda que las grandes empresas, incluso los ministerios y oficinas del gobierno, no paguen los aportes del IES al IES oportunamente, pero si un pobre ciudadano afiliado voluntario se olvidó de pagar el 30 o el 31 de cada mes, enseguida le cortan, le eliminan del IES y tiene que volver a afiliarse, Giovanni. Fíjate, esas son injusticias, pero ¿por qué ocurre eso? Porque el IES ha sido caja chica del gobierno de turno, desde Correa hasta Lazo. Y entonces se han llevado la plata para, por ejemplo, hay cerca de 11,000 millones en bonos del IES al Estado, que mientras a China le pagan 7, 8, 9% en la deuda, al IES apenas le reconocen 2 o 3% y no le pagan porque son renovados los bonos cada vez. Entonces eso no puede ocurrir. Pero adicionalmente hay una mora patronal que llega prácticamente a 2,000 millones de dólares. Por supuesto que hay que dar facilidades a los patronos pequeños, medianos, que a lo mejor por la crisis tienen dificultades. Pero lo que no podemos perdonar es a las grandes empresas y sobre todo medianas o grandes
que le descuentan al trabajador, pero que no pagan efectivamente al IES. Y entre otros, como tú muy bien lo has dicho, varias instituciones públicas. Los maestros que me escuchan saben que muchas veces el IES les descuenta, digamos, el ministerio les descuenta en el rol de pagos y a veces pasan 2, 3 semanas y no se cumple la obligación con el IES y por tanto los maestros muchas veces no pueden acceder ni a préstamos ni a atención médica. Eso va a cambiar con Yacu Pérez en el gobierno nacional. Hablemos un poco de usted, Giovanni. Giovanni Tarihuana, ¿dónde nació? ¿En qué colegio estudió? ¿En qué escuelita? Bueno, yo soy hijo de maestros. Mi madre fue maestra rural, es hoy maestra jubilada, 40 años, sirvió entre otros, terminó sus labores educativas en el Consejo Provincial de Pichincha, el colegio de mujeres más grande del sur de la capital. Nací en el Hospital Andrade Marín, me crié hasta los 4 años en San Marcos, en la Inclana, en el centro del centro, como dicen. Y crecí en Santa Anita, entre la Barrio Nuevo, la Quito Sur y la Santiago. Estudié en la Escuela Municipal Espejo y luego en el Instituto Nacional Mejía, del cual fui su presidente en el año 90. Soy sociólogo, estudié en la Central, tengo una maestría en proyectos educativos y sociales, pero sobre todo, desde muy joven, como un hombre de izquierda, resolví tomar partido por el pueblo, defendiendo los derechos del pueblo ecuatoriano. Por eso mi actividad en el sur ha sido muy intensa, porque allá están las más grandes asociaciones de comerciantes minoristas, por ejemplo, sectores obreros, barrios obreros como la IES Food, como digamos la lucha de los pobres. Hemos estado siempre, digamos, la mayoría de maestros trabajan en el sur y la mayoría viven en el sur. Entonces, obviamente hemos sido siempre identificados con hincha de la liga, pero tengo buenos panas de todos los equipos. Mi suegro es del Quito, buenos panas en el Nacional, en la Uquitas y también en el Barcelona, que de lo que veo en campaña confirmo que es la segunda hinchada en la capital. Por la cercanía, usted debió ser hincha del Aucas, Giovanni. No, ahí sí, la Universidad Central siempre estuvo en mis sueños y obviamente la influencia de mis tíos, siempre desde pequeñito, no novelero. Yo soy hincha de la liga desde el año 76. Giovanni, ¿usted tiene amigos, muchos amigos en el sur? Por supuesto, por supuesto. Ahora incluso hemos reconocido a muchos que nos vemos a los años del Colegio Mejía, compañeros que están ahora trabajando en la metalmecánica, por ejemplo, en Nueva Aurora, compañeros que tienen negocios en Santa Anita. ¿Qué te digo? Hemos recibido madres y padres de familia que me dicen, no, yo le conozco porque mi hijo era del Mejía, mucha gente de la Central, estudiantes. Es decir, creo que efectivamente en la trayectoria política y social tenemos un nivel de conocimiento y sobre todo de reconocimiento. Estamos conversando con Giovanni Atarihuana. Giovanni, invite a que los vecinos del sur de Quito voten por Giovanni Atarihuana como asambleísta de Pichincha del distrito centro-sur de Quito. Bueno, a los vecinos y vecinas, a las quiteñas y quiteños del centro-sur, el distrito más grande, más popular y más populoso, a esa juventud. Vamos a hacer historia, a dejar atrás del pasado de miseria y vamos a hablar al futuro, a lo nuevo. Con Yacu Pérez podemos hacerlo. Giovanni Atarihuana, su trayectoria, su lista, me acompaña Isabel Vargas como mi alterna, la presidenta nacional de la UNE. Narcisa Mejía, una dirigente popular. Carlitos Castellano, de los comerciantes. Podemos cambiar el país. Claro que se puede. Vamos a votar por Yacu, vamos a votar listas 2. Giovanni, ¿cómo le han recibido a usted y a Yacu Pérez en el sur de Quito en las visitas que ha realizado? Mira, ha sido un recibimiento importante. No hay que olvidarnos que Yacu Pérez hace 2 años ya debió estar en la segunda vuelta y fue un fraude que nos dejó afuera. 2 millones de ecuatorianos votaron por Yacu Pérez. En el sur, cerca de 120,000 quiteños y quiteñas. Y la gente lo reconoce, su trayectoria, porque Yacu no se viste de pueblo, Yacu es del pueblo.
Yacu lo conocen por su trayectoria de líder, digamos, indígena, popular. Le abrazan, la juventud lo identifica en la defensa del agua, del Chocó andino, y todos le dicen, estuvimos con usted, pero no se deje robar. Esta vez no nos pueden robar. Y le decimos a la gente, esta vez estamos mejor organizados. Y esta vez es la hora del pueblo. Lo vamos a hacer, porque somos el Ecuador, porque somos el futuro, porque en este caso somos el Centro Sur. Muchas gracias a las personas que están viendo la entrevista. Compartan esta entrevista con Giovanni Atarihuana. Agradecemos también los mensajes de David Bonilla, Noemí Salazar, Rosa Morales, Olimpia Tituania, Mateo Martínez, Francisco Narváez, Valentina López. Luego le mandamos la entrevista a Giovanni para que les conteste. Giovanni, ¿está capacitado para dirigir el país, Yacu? Por supuesto. Es un tema, en tema de formación académica, Yacu tiene 3 o 4 posgrados. Lo probó en la prefectura de la SUAY. Ha sido un líder que piensa en colectivo, pero sobre todo, Yacu representa un anhelo colectivo, tiene equipo. En torno a él hay gente seria, honesta, gente de izquierda como nosotros que tenemos mucho que aportar por justicia social, por defensa de los derechos, porque queremos transformar el Ecuador. Gente honesta, también sin partido, pero gente que desde la academia, por ejemplo, en el ámbito económico, hay profesionales muy capacitados de la Universidad de Cuenca, de la Estatal, de Guayaquil, de la Central, de la Salesiana, de universidades públicas y privadas, gente como Gustavo Vega, en todas las áreas, medicina, educación. Entonces, vamos a demostrar que el pueblo sí puede gobernarse, el país. Ya hemos probado a los de siempre, a los corruptos, a los banqueros, y nos ha ido mal. Hoy le corresponde al pueblo. Con Yacu representa ese anhelo de cambio. ¿Yacu podrá gobernar como toque el saxo? Bueno, porque es bueno para tocar el saxo, pero no sé, para gobernar, porque el señor Lazo administraba bancos y se ponía zapatitos rojos y ganó, pero luego resultó un fracaso. Por supuesto, es que por eso no hay que confiar en banqueros ni en los de siempre. Yacu representa lo nuevo. Tiene capacidad, honestidad, no tiene una sola glosa en la prefectura de la SUAY. Fíjate, Jacinto, él estuvo 1 año y medio en la prefectura y cuando fue candidato a presidente tuvo el 60% de la votación de los azuayos, porque él demostró que tenía capacidad. Por supuesto que tiene capacidad y va a tener un gran equipo de mujeres y hombres en todas las ramas del conocimiento para sacar al país adelante. Viene la esperanza, viene lo nuevo, viene el futuro, con Yacu y con las listas 2. Entonces, Giovanni, ¿ustedes están convencidos que van a pasar a la segunda vuelta? Por supuesto que sí. Estamos en segunda vuelta y vamos con Yacu a hacer gobierno democrático y popular seguramente a finales del mes de octubre. Y empezará el cambio en la historia de este país. Por primera vez, alguien del pueblo, alguien sin vínculos con la banca, con la oligarquía, con potencias extranjeras, va a dirigir el país. Y vamos a sacar al país adelante. ¿Se puede? Claro que se puede. Sí, estamos conversando en vivo con Giovanni Atarihuana, candidato asambleísta del Distrito Centro Sur de Quito. Tengo aquí otra pregunta que dice, tengo una consulta, siempre me llamó la atención por qué don Yacu Pérez aceptó tranquilamente que le dieron el segundo lugar a Lazo en las anteriores elecciones, si él sabía que había ganado, ¿por qué se dejó? ¿O ahí hubo gato encerrado? ¿O tuvo mucha amistad con Lazo o Yacu? Para nada, yo simplemente les digo a la gente que revise la prensa durante 15 días. Hubo bastante movilización en Guayaquil, en Quito, tanto es así que Lazo se comprometió en el CNE a abrir las urnas. Yo diría que más bien hubo complicidad de quienes pensaban que podían ganar al banquero, y me refiero al correísmo. Usted recuerda que el que primero dijo que Yacu no estaba en segunda vuelta estaba en Bélgica, porque pensaba que era más fácil ganarle al banquero. Pero esto no va a volver a ocurrir, porque esta vez estamos organizados. Vamos a hacer control electoral y lo que el pueblo ecuatoriano va a decir el 20 de agosto lo vamos a defender. Vamos a llevar a Yacu Pérez no solamente a la segunda vuelta, sino a la presidencia de la República. Yacu será el primer presidente del pueblo ecuatoriano.
Esta noche hemos conversado con Giovanni Atarihuana. Giovanni, su mensaje para todos los ciudadanos que han visto la entrevista y que verán luego cuando se siga compartiendo. Bueno, decirle al pueblo ecuatoriano que tenemos la oportunidad el 20 de agosto de cambiar la historia. No podemos volver a votar por los mismos, por los que ya gobernaron, los que representan el pasado, por los responsables de la crisis. Es la hora de lo nuevo, del futuro. Eso nuevo, eso futuro, está en claro que se puede con Yaco presidente. Vamos a votar todos dos. Esta noche hemos conversado con Giovanni Atarihuana, candidato asambleísta del distrito centro-sur de Quito por Yacu Pérez por las listas 2, 17, 20 y Somos Agua. Giovanni, muchas gracias por la entrevista. Éxitos en estos comicios. Muchísimas gracias, una muy buena noche. Un fuerte abrazo a todos y a todas.